Bien, continuamos aquí en Contraviento y Marea. Nos acompaña Nelson Arroyo, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, presidente del Indotel, a quien damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, José María. Buenas tardes a los amigos de Contraviento y Marea. De verdad que es un placer estar aquí con ustedes. Mire, comencemos con el discurso. La oposición ha dicho que el presidente, bueno, parece que no vive en República Dominicana, que iba en el presidente, eso lo dijo Miguel Vargas, y el presidente Fernández dijo que al presidente Abinader que haga más y hable menos. Sabemos bueno la crítica que hizo. ¿Cómo vio usted el discurso del presidente Luis Abinader? Lo que quizás Lionel le dijo era que no lo copiara. Porque si hay alguien en la vida que habló mucho e hizo poco, fue Leonel Fernández. Sin embargo, yo pienso que el discurso del presidente, primero, fue una gran pieza de oratoria. Sí. El presidente Luis Abinader lució un hombre más depurado, un hombre más seguro, más empoderado. Y de verdad que nosotros, lo que hemos visto y vivido las etapas del presidente Abinader en su crecimiento político, estamos más que impresionados por la forma en que cada día el presidente se convierte en un líder más acabado, cuando habla de acabado en el sentido determinado en la República Dominicana. El discurso, bueno, la oposición siempre tendrá que decir, pero hay cosas que tú no puedes refutar. Por ejemplo, tú no puedes refutar que cuando el presidente Luis Abinader empezó a gobernar, aquí el Producto Interno Bruto era de 70,000 millones de pesos y que ahora es 108,000 millones. Esos son datos que están ahí. 120,000. 120,000 millones. Sí. O sea, y son datos que están ahí. Tú no puedes negar que la inflación ya está dentro del rango meta de 4 más menos 1. O sea, todo ese tipo de cosas están a la vista de todo. Y tampoco la oposición puede negar que el presidente Abinader ha repartido las obras por toda la geografía nacional. Es un presidente de los pocos que ha dado continuidad a las obras de los gobiernos pasados. O sea, no es un asunto de ego personal, sino un asunto de invertir los recursos del Estado de manera más eficiente. Entonces, ese tipo de cosas, junto a la transparencia, la pulcritud, la honradez y las horas de trabajo que el presidente de la República le dedica al gobierno, indudablemente que eso lo ha catapultado en la simpatía del electorado. Entonces, en vez de la oposición criticar al presidente Luis Abinader, lo que deben ponerse a estudiar el porqué. Número uno, el porqué de los resultados electorales del 18 de febrero. Y número dos, el porqué de la aceptación del presidente. José María, lo que pasó el 18 de febrero, aparte de la incidencia que tienen los liderazgos locales, lo que pasó fue que el ente aglutinador del presidente de la República fue el mayor aval que tenían los candidatos del PRM y la alianza para salir a hacer campaña. O sea, fíjate que incluso el presidente de la República fue a los lugares donde la competencia era más reñida. A lugares como San Pedro de Macorís, que yo lo decía aquí cuando vine, no fue. Aunque la oposición decía, miren los resultados. Y el anuncio que se publicó en la televisión, incluso Mayobanés, mi compañero lo decía, las personas que vemos ahí parece que son las que están más, los que no están seguros. Así es. Y así fue, y ganaron. Ganó una parte, lógicamente había circunstancias que era un poco difícil, pero ciertamente ahí no estaba en ese anuncio Francisco Peña, ni Carolina Mejía, ni estaba Raimundo Ortiz de San Pedro, etcétera, etcétera. O sea, ni estaban una cantidad de candidatos como Eberto en Bonao, Kelvin Cruz en La Vega. O sea, esos candidatos donde la situación estaba abierta no estaban en el anuncio. Pero el presidente estaba traspasando su prestigio político a gran parte de los candidatos que estaban en competencia. Y tú lo ves, ahí estaba Díaz Astacio, ganó Díaz Astacio. Betty, ganó Betty. O sea, ¿tú me entiendes? Se perdió en San Juan y en otras localidades del país
de manera limitada, pero la mayoría de los candidatos del PRM ganaron y el soporte para la mayoría de esos candidatos ganar fue la obra de gobierno del presidente Luis Abinader, que se ha sentido en toda la geografía nacional, porque por ejemplo esos alcaldes, la mayoría han construido muchas aceras y contenes con recursos que le ha aportado el gobierno central. Y muchas de las obras el gobierno central las ha construido a través de los ayuntamientos. O sea que el presidente ha sido una mano amiga de ellos y los resultados no se hicieron esperar. Entonces, la oposición que entonces armó un discurso, una narrativa de la abstención y se fueron por ahí porque les resultaba muy difícil analizar el porqué de la gran victoria del PRM. Eso, la abstención, no es más que la narrativa para tratar de esconder los resultados de las elecciones. Mucha gente dice que el PRM realmente ha aprendido bastante en el terreno de la política, porque lo que se observó en el entorno de los centros de votación era un asunto que el PLD lo practicaba y le daba buenos resultados. La gran cantidad de activistas moviendo el voto, ustedes movilizaron para ese voto temprano. ¿Ustedes creen que ese cambio de mover al votante el día de le dio resultados, tuvo un gran componente en la victoria de ustedes, además de lo que usted dice del presidente y el respaldo que le ha dado a los alcaldes de los diferentes municipios? El problema es la motivación, José María, que tiene la militancia del PRM. Por ejemplo, yo te puedo hablar por mi provincia, San Pedro de Macorís, cuando hicimos actividades, por ejemplo, nosotros hicimos 2 actividades, 2 marchas, sin la presencia del presidente de la República. Y una de ellas, la primera que hicimos, está considerado por la gente de San Pedro como una de las más grandes de la historia de San Pedro de Macorís. Entonces, eso mismo se manifiesta en los centros de votación. Los PRMistas acuden, están ahí disponibles, porque están entusiasmados, porque están motivados, porque entienden que tienen algo que defender. Y eso se manifiesta en los centros. Luego vinieron las excusas, mira, yo te voy a decir una cosa, José María, yo que soy responsable de una provincia, y te lo puedo decir ante Dios, que es lo más sagrado, yo nunca le he entregado a nadie un peso de que para que compre una cédula. Además, no creo en ese método. Yo no creo en ese método. O sea, hay gente de manera individual, porque el informe que alguna gente quiere resaltar de la OEA que compraron cédula no dijo de qué partido era. No, ni el de Participación Ciudadana, decía que ni todos. Tampoco. Sí. Y yo fui testigo en mi provincia de militantes de la oposición comprando cédula, porque es un método que ellos aprendieron cuando estaban en el gobierno, a comprar cédulas. Nosotros los PRMistas no creemos en eso. Nosotros creemos en llevar a la gente a votar, que es diferente. A veces cuando una gente compra cédula no se sabe ni a quién se la está comprando. Muchas veces se la compran a militantes del propio partido para justificar la inversión. Entonces, eso no fue la situación. Votó 3% menos que la pasada, independientemente que la pasada ya estaba en auge la pandemia. Entonces es un poco más, un poco menos. Pero yo te aseguro a ti que para las elecciones presidenciales va a votar entre el 70 y 75% de la población dominicana, que es lo que tradicionalmente vota. Siempre más elevada. Decía el presidente Fernández cuando analizaba las elecciones que la victoria del PRM es una victoria con un 22%. El presidente calculó el padrón completo de 8 millones. Bueno, ¿cómo analiza usted esa parte del presidente Fernández? Yo lo analizo como que el presidente Fernández tenía algo que decir. Yo me hubiese quedado callado. Porque a veces es mejor dar por callada. En ocasiones no siempre hay que hablar. Porque cuando tú no tienes cómo justificar. Yo recuerdo cuando yo era vocero de la bancada del Partido Revolucionario Moderno y del PRM, que en ocasiones, y lo decía aquí en un programa anterior, el presidente de la República, Danilo Medina, acudió a la Asamblea Nacional e hizo una pieza oratoria muy buena. Yo ese día me iba por detrás para evitar que la prensa me abordara. ¿Y se fue? Me iba por detrás. Cuando yo no tenía nada que decir, yo me escurría, me iba por detrás. Ahora, cuando yo sabía que tenía algo que decir, yo salía por delante para que la prensa me aborde. Entonces, hay momentos que es mejor callar. Y yo creo que ese discurso del presidente Fernández fue desacertado.
no le aportó nada al ánimo de la militancia de ese partido. Y si tú siempre vas a calcular, por ejemplo, en unas municipales, tú dices 870,000 dominicanos inscritos en el padrón que están en el extranjero. Mucha gente. Porque, oye, José María, yo te voy a decir una cosa. Entonces, tú me vas a decir a mí que el voto de las grandes ciudades se compra más fácil que el voto de los campos. No, menos. Menos. Sí. Sin embargo, ¿dónde votaron más? En el campo. Porque la gente, mucha gente, se va de la capital para sus campos. Por ejemplo, San Pedro de Macorís, ¿dónde fue los sitios que más votaron, el más alto porcentaje? En el puerto, un distrito, y en Gotiel. En Los Llanos y en Ramón Santana. Pero el que se va de aquí no aparece registrado en el padrón como que va a votar en la capital. Aparece registrado en el padrón. No, hay mucha gente que están inscritos aquí, que se van para su campo el día de las elecciones cuando son municipales. Ahora, cuando son presidenciales. Pero no puede votar. No van a votar, pero van a participar de una fiesta que para ellos ese día. Ese día en los campos se reencuentra todo el mundo. Sí. Y hay gente que aunque cuando fueron, dieron una dirección, lo cambiaron, no pudieron hacer el cambio a tiempo para detrás, para su lugar de origen, y como quiera se van. Estén o no estén en el padrón, tienden a irse. Por eso la votación en la capital, Santiago, La Romana, San Pedro, en las grandes urbes es menos y en las urbes más pequeñas es mayor. Mire, la oposición política va separada en lo presidencial, pero según lo que sometieron allá a la Junta, van en alianza en lo congresual. Pactaron en las 31 provincias del distrito, 25 con candidatura, 11 de ellas la lleva el PLD, 10 la lleva Fuerza del Pueblo, las otras distribuidas en los demás partidos y en algunas van en alianzas parciales. ¿Cómo creen ustedes que esto pudiera afectar los planes o la estrategia del oficialismo? Si ustedes creen que esto puede hacer que la oposición avance o si a ustedes no les preocupa que ellos se hayan aliado. Mira, si tú me presentas, por ejemplo, el mapa de San Pedro de Macorís, que está ahí, no sé si lo pueden poner. Sí. Entonces, ahí en ese mapa, tú vas a ver que no importa dónde ellos fueron aliados, como quiera perdieron con más del... es azul completo. Completo, y la votación más bajita fue en Los Llanos con 57%. Entonces, por ejemplo, ellos fueron aliados en San Pedro de Macorís, perdieron 57.96%. Fueron aliados en Los Llanos, 57%. Fueron aliados en Ramón Santana, y el resultado de Ramón Santana fue 62%. Las matemáticas no se equivocan. ¿Qué es lo que usted nos está diciendo? Que va a barrer. Estoy diciendo que en la mayoría de los municipios del país el PRM está sobre el 50% y que la suma de la oposición no llega en muchos casos al 40%. En función de eso, y que no importa que vayan separados o no, el resultado va a ser el mismo, porque 60, 100 menos 60 son 40 y no hay forma. Entonces, puede mejorar un poquito. Por ejemplo, tú viste ahí que en los lugares donde fueron aliados no perdieron en la mayoría con el 60, pero perdieron con el 57-58. Bajaron un punto 2, pero finalmente la victoria fue la misma. Permítanos hacer una pausa. ¿Cómo no? Regreso, seguiremos conversando de este y otros temas. Adelante, director.